Vamos a iniciar el día de hoy con una sección muy interesante en nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas Facebook e Instagram, y es acerca de la participación de diversos franco-macorizanos en lo que fue la gesta de abril del 65, donde numerosos franco-macorizanos salieron a defender la patria en ese entonces. Al celebrarse o a conmemorarse 60 años de la insurrección de San Francisco de Macorís, en su participación en un acto celebrado este miércoles 25 de junio en esta ciudad de San Francisco de Macorís, uno de los sobrevivientes a esta gesta, estamos hablando de Fidel Guzmán Soto, Morenito, señaló la participación activa de los franco-macorizanos. Nosotros queremos hoy presentársela para que ustedes vayan conociendo de lo que fue esta gesta y de lo que fue la participación de franco-macorizanos valiosos. Siempre han luchado por el bienestar de la República Dominicana. Desde hace muchos años hemos visto a hombres y mujeres de esta ciudad de Jaya participando en gestas revolucionarias que han dado al traste muchas cosas positivas para el país. Escuchemos a Fidel Guzmán Soto, Morenito. Bien, una pléyade de hombres y mujeres de la capital de San Francisco de Macorís se le dio la asignación de hacer el trabajo de la logística para crear la condición del levantamiento de San Francisco de Macorís, que en principio iba a ser el 18 de junio, pero múltiples dificultades lo impidieron, que ya lo conoceremos más adelante. Pero esa pléyade de logística que se encargaron de crear y preparar la condición para los combatientes, debemos realmente darle un reconocimiento, porque pocas veces hablamos de ellos. Una cantidad de compañeros lograron y pudieron sin problemas o con poco problema trasladar desde la capital hasta San Francisco de Macorís y a La Vega armas, municiones y personal, es decir, y combatientes, sin grandes problemas, repetimos, pero pasando por múltiples peligros. En esa época habían decenas de chequeos en toda la autopista de la capital hasta aquí. Pero debemos también mencionar de manera especial lo que fueron los compañeros y compañeras encargadas de la logística de San Francisco de Macorís. Son personas a las cuales el movimiento le debe estar agradecido por siempre, porque fueron esas personas las que se encargaron de buscar las casas, de mover las personas, los hombres de un lugar a otro, de hacer el trabajo de inteligencia en el pueblo y una y mil actividades de logística que sin ella los combatientes no podrían hacer nada. Y yo digo que ese grupo, que esa legión de la capital y de San Francisco de Macorís, realmente ellas y ellos ganaron la batalla, ganaron la guerra. ¿Por qué razón? Porque hicieron su trabajo, no cayó nadie preso de ellos, los que venían de la capital, y aquí en San Francisco tampoco hubo muchas dificultades con esas personas, pero con el amor, con el ahínco que trabajaron, que se entregaron
hacer el trabajo calladamente, sin mucha bulla. No estaban destinados en su mayoría a ser combatientes, sino a crear y preparar las condiciones para los combatientes. Entonces, esta es una pléyade de gente, de personas, que muchas veces, o casi siempre, se ignoran, no se mencionan. Se mencionan a los combatientes, al que fue una persona muy relumbrante, pero el que hacía el trabajo como las hormigas, callado. Esta gente que se encargaron, pienso yo y reflexiono yo, como los galleros cuando preparan los gallos para llevarlo al ruedo. Eso fue lo que hicieron esos hombres y mujeres con nosotros, crearnos la condición. Y dentro de ellos hay dos personas que quiero hacerle una mención especial, que es a Cristinita Díaz, se nos ha ido ya, esposa de Luis Parry, y a Sagrada Bujosa, que estaba destinada a venir a este viaje y quería venir, pero estaba un poco enferma y no le fue posible venir. Esas dos mujeres podemos decir que fueron las Juanas Saltitopa y las heroínas de la independencia y la restauración. Las emularon, hicieron un trabajo tesonero, extraordinario, y ambas, las dos, aún después de haber hecho todo ese tipo de trabajo de logística, entonces también el día 25, día de los combates, también entraron, cuando muchos se iban de San Francisco de Macorís, entonces ellas entraron al país, e incluso se encargaron de sacar varios de los muertos que conocían que estaban apilados aquí en esta zona. A 60 años del intento del levantamiento de San Francisco de Macorís, son muchas las cosas que faltan por decirse. Muchas se han dicho. Desde hace tiempo, varios años, muchos, se viene debatiendo las interrogantes. ¿Fue correcto el plan del levantamiento de San Francisco de Macorís? ¿Cuál fue la causa, la razón de la derrota de ese plan? Eso es algo que tenemos pendiente. Eso es algo que debemos tratar a fondo, porque hay una cantidad extraordinaria de versiones, algunas acercadas a la realidad, a la verdad, pero otras ni tan cerca ni tampoco tienen un mínimo de verdad de las cosas que se han dicho. Entonces, lo que tuvimos parte como actores directos e indirectos, que aquí hay muchos de ellos, realmente no podemos irnos de esta tierra sin que paguemos esa deuda al pueblo de San Francisco de Macorís. Es el de discutir, el ver, el analizar las razones de la derrota de ese hecho, de ese gran intento del levantamiento de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís surgió como la opción prácticamente casi salvadora de lo que era el movimiento constitucionalista a partir de finales de mayo en adelante. No era solamente San Francisco de Macorís los objetivos que tenía el movimiento constitucionalista, y principalmente el 14 de junio. Y cuando hablamos principalmente del 14 de junio, tenemos que mencionar y decir en gran medida de un equipo de compañeros que eran los que integraban el buró militar del 14 de junio, al frente del cual estaba Homero Hernández, esposo de la viuda Elsa Nadal de Hernández. Homero era el jefe militar del 14 de junio. Era una persona que tenía ideas
y vuelo rapidísimo. Y se elaboró un plan de llevar hacia el interior la experiencia de la guerra que se estaba librando en la capital. Y en esa situación se dieron una serie de caramuzas que no pudieron realmente, que no se pudieron realizar. Y se dejó entonces, o se eligió a San Francisco de Macorís como el lugar para hacer el levantamiento que posibilitaría o ayudaría a quitarle presión a la situación de atosigamiento que las tropas invasoras tenían al movimiento o a la zona constitucionalista. Por eso se decide básicamente San Francisco de Macorís, y porque era un lugar que Homero la consideraba como su niña bonita, junto con otros compañeros. Hay una serie de elementos, cantidad, que entraron en lo que tiene que ver la preparación de San Francisco de Macorís. Desde el momento mismo que comenzamos a hacer los reclutamientos en la capital para los que vendrían a combatir a San Francisco, tuvimos y encontramos una gran cantidad de dificultades que iban desde la indisciplina, que iban desde la indiscreción de compañeros. Igualmente, cuando llegamos a San Francisco también se producen acciones de esa naturaleza. Compañeros incluso que estaban bajo custodia de armas fueron apresados y las armas incautadas fueron parte de los problemas que encontramos aquí. Personas como un personaje que fue muy popular en San Francisco de Macorís, Tumulito, que había sido chofer de carro público, bajo trago un día se metió, en los mismos días que vino, entró a un lugar de bebida alcohólica. Después que se prendió, entonces voció la embestida, el levantamiento. Se comenzó con el día 18, luego el día 19, el día 20, 21. Eso comenzó a crear problemas, desasosiego y cierta intranquilidad en los combatientes que estábamos aquí. Finalmente, el día 25 se acuerda hacer el levantamiento porque al parecer ya estaban todas las condiciones dadas para ello. Pero ese día anterior, el 24, es hecho prisionero Valdemiro Castro junto con su equipo en una casa de construcción próximo a la Policía Nacional, porque él estaba destinado junto con otro comando del 14 de junio al asalto de la policía. Fueron, lo más seguro, tal vez chivateados, como decimos, o algún tipo de descuido, y fueron hechos prisioneros con todas y las armas que la tenían en un saco. Eso fue en hora de la tarde. Nosotros no sabíamos que ese compañero Valdemiro Castro, un gran revolucionario del MPD, miembro de la Dirección Nacional del MPD, cayó preso. El día 24, entonces, ya en hora de la noche, al terminar la noche, Homero me manda a buscar para que nos dirijamos al lugar donde íbamos a hacer uso de la bazuca y los proyectiles que se trajeron. Pero en el tránsito, en el camino para ello, dos patrullas policiales nos asaltaron. Estábamos, al igual que Valdemiro, desarmados. Son una bazuca, pero debajo de un sillón. Y también caemos nosotros presos. 2 días antes, el vehículo donde se instalaría la 30, el chofer, cuando se dirigía al lugar donde se iban a hacer los preparativos para ella, también es hecho prisionero. Fíjense cómo 3 casos en días sucesivos realmente anuncian o preanuncian lo que iba a suceder o lo que podía suceder. Ya el 24 o el 25 de la madrugada,
o antes, la policía y el ejército sabían perfectamente cuándo se iba a lanzar el movimiento, sabían perfectamente las condiciones que teníamos por múltiples razones que comenzaron en la capital y terminaron aquí, en este lugar. En eso realmente son parte de las cosas que nosotros, los que aún estamos vivos, que participamos de una u otra manera en ese movimiento, debemos abocarnos a discutir, a tratar eso para que le entreguemos, para que le leguemos al pueblo de San Francisco de Macorís y al historicismo de la República Dominicana lo que fue esta epopeya, este episodio que fue uno de los más importantes de la Guerra de Abril, el caso San Francisco de Macorís, aún habiendo sido derrotado, pero fue uno de los principales y no pueden quedarse en el aire, pero debe ser sobre la base de lo que es la verdad histórica, los acontecimientos, cómo sucedieron. Finalmente, quiero decir que cuando se ha hablado sobre el caso de San Francisco de Macorís, muchos de los que lo hacen, tal vez yo mismo en otros lugares, solo mencionamos los combatientes más señeros, pero no se mencionan una cantidad de combatientes anónimos, muchos de los cuales cayeron, de planes que hubieron y fracasaron, como fue el caso de Pisacotura, el comando de Pisacotura y otras zonas más, y se quedan como anónimos solamente aquellos que cayeron combatiendo o que cayeron presos son los que más se mencionan, y esos no se mencionan, y no se mencionan, como decía al principio, el papel que jugó el pueblo de San Francisco de Macorís para apoyar ese movimiento. Y finalmente, por segunda vez, quiero mencionar a dos personas, debería mencionar a más, a dos personas que para mí se constituyeron en mártires y héroes de esa gesta, que fue Jimmy Vargas, que fue torturado salvajemente en la fortaleza y enfrentó el fusilamiento con una dignidad extraordinaria. Y además de eso, Franklin Rosa, que fue el compañero que tuvo a cargo con varios compañeros más la toma de los transformadores y cayó, murió, no defendiendo, sino permitiendo que sus compañeros pudieran salir y él protegiéndolo a ellos. En esa condición muere Franklin en los transformadores. Entonces adquiere para mí esos dos compañeros la categoría de héroes y mártires, ambos. Bien, después de haber escuchado a Fidel Guzmán Soto Morenito acerca de lo que fue el inicio de la gesta de abril del 65 y la participación activa de jóvenes, hombres y mujeres de la ciudad de San Francisco de Macorís en esta importante guerra que dio al traste pues un cambio radical en el país. Nosotros esperamos que este material que le hemos compartido pues sea de agrado, y comente aquí debajo si ha vivido alguna experiencia similar o si usted participó también en esta gesta, donde se encuentra para nosotros ir allá y hacerle una entrevista para que usted comparta con nuestra audiencia lo que fue esa vivencia durante este trayecto de lo que fue la guerra de abril del 65. Precisamente en San Francisco de Macorís, su participación, como lo ha mencionado Fidel Guzmán Soto, que aún en San Francisco de Macorís hay varias personas que participaron y sobrevivieron a esta gesta, que más adelante le vamos a estar compartiendo. Comparta usted este video, dale like para que llegue a muchas personas más. Hasta una próxima.